No me irán a sacar sangre porque está elevado el hematocrito. Primero preguntan por qué. ¿De acuerdo? Eso tenemos que tener claro. Es que lógico, ¿ya? La elevación del hematocrito y de la hemoglobina tiene que ver para compensar la hipocresía. Y nosotros por eso tenemos niveles más altos. ¿De acuerdo? Y vamos a ver, el pH ya vimos, ¿no? El pH y la famosa ecuación de Henderson-Hasselbalch. Sí les repasaron, ¿no? Esto, bicarbonato sobre el ácido carbónico, tiene que ser 20:1, siempre. Y el uno sube y el otro baja para compensar. ¿Con qué finalidad? De mantener el pH dentro de lo normal. Si baja el bicarbonato, tengo que bajar el CO2 para compensar. Si sube el bicarbonato, tengo que subir el CO2 para compensar. ¿Qué tal, bro? ¿Cómo te va? Que apaguen la luz que les están saludando. ¿Ya? Ahí está. Acuérdense de estos datos. ¿Sí? Acuérdense. Siempre ustedes van a coger las gasometrías y ver. El logaritmo de, a nivel del mar, 24 el bicarbonato y 40 por 0.03 es 1.2. PCO2 por 0.03 me da ácido carbónico. Si yo divido esto para esto, tenía 20. El logaritmo de 20 es 1.3 más 6, 1, 7.4. Eso van a ser en todas las gasometrías que cojan. ¿De acuerdo? Y esto es lo que estamos haciendo, eso es lo normal. ¿De acuerdo? Esto es en Quito. En Quito nosotros no tenemos 40, tenemos 30. Si multiplico 30 de PCO2 por 0.03 es 0.9. ¿En dónde tiene que estar nuestro bicarbonato? En 18. Yo no puedo tener bicarbonatos de 24. Eso es normal para la costa. ¿Sí? Es porque tiene, el bicarbonato es una sustancia que sirve para tamponar ese sustancia. ¿Sí? El valor de bicarbonato no es un valor fijo. Tampona las variaciones del pH, captando o cediendo hidrogeniones. Por eso eres muy móvil. Por eso eres muy móvil. ¿De acuerdo? Esto era lo que quería yo mostrarles. En Quito. Siempre en Quito. ¿Ya? Esto ya no me interesa porque ya habíamos visto. Vimos los electrodos, ¿de acuerdo? Vimos la importancia de la saturación, ¿no? ¿Sí? El P50 y los métodos de diversión. Esto ya vimos, ¿verdad? Esto ya lo vimos. La prueba de Allen, hagan la prueba de Allen siempre. Ustedes van a hacer, presionan las dos arterias, hacen así la mano, le abren, quitan la una y tiene que abrirse la circulación. Con seguridad tiene que hacerlo. Ahí está la técnica, los gasómetros, y ahí tenemos la técnica, ¿no es cierto? Tal como se hace. Las fuentes de error ya habíamos visto, ¿no? Si hay dolor, si coge una muestra venosa, etc. Los valores de referencia, habíamos visto que el PO2 superiores a 80 a nivel del mar, PCO2 30 a 45 a nivel del mar, y el gradiente acá. En Quito los valores son menores, como habíamos visto, se ubican el PO2 en torno de 60, 65, ¿sí? El PCO2 en 30, son valores menores por la menos presión barométrica, menos presión parcial de los gases. Más presión barométrica, mayor presión parcial de los gases. Si nos vamos al espacio, ¿cuál será la presión parcial de los gases? ¿Ah? José. ¿Cuál será la presión parcial de los gases en la atmósfera? Fuera de la atmósfera. ¿Ah? Si nos vamos al espacio, la presión parcial aumentaría. ¿Por qué? Pues, si en el espacio no tenemos atmósfera. Si es cero de atmósfera y cero de presión barométrica, ¿qué pasa con los gases? La presión es cero. Es más, si usted se va al espacio, se vaporiza si es que no tiene un traje que le ponga una presión artificial. Los astronautas se ponen un traje ahí, todo eso, donde se insufla, tienen bombas que le comprimen el aire que tiene alrededor. Y de esa manera mantiene los gases del interior del organismo en las presiones aceptables. Si el sujeto sale allá, no va a tener presión parcial de gases, se va a morir. Pero no solo eso, sino que se vaporiza, ¿sí me explico? Desaparece. Porque la presión en el interior del cuerpo, al no ser sostenida por la presión de afuera, explota. En cambio, si yo hago lo siguiente y me meto a, David, me meto a 300 metros de profundidad en el mar, ¿cómo estarán mis gases? Más comprimidos porque sube la presión. Me sube la presión. Me tendré unas 2, 3 atmósferas de presión. En lugar de tener 90 de PaO2, tendré el triple.
¿Sí se da cuenta? Porque todo se comprime, ¿sí? La presión comprime los gases e incrementa su presión. Quito menos presión y todos los gases disminuyen su presión. Ese es el concepto que tienen que llevarse. ¿De acuerdo? Aquí tenemos los valores de referencia, no me interesa mucho, y los valores a nivel del mar y la venosa, ¿no? Importante, arterial y venosa, esto. Muy bien. Ustedes con estos datos de presión arterial y venosa a nivel del mar, me van a calcular, grupo 3, el segundo trabajo de la semana entonces, la presión arterial y venosa en Quito, haciendo los cálculos matemáticos. ¿De acuerdo? Es fácil, cogemos y calculamos, no es ninguna cosa del otro mundo. ¿De acuerdo? Grupo 3, listo. Me anota, por favor, Camilo, que ahorita no puedo anotar. Aquí tenemos los valores gasométricos en Quito. El pH está en 7.35 y 7.45. Puede estar un poquito más para alcalótico porque yo puedo hiperventilar más, ¿sí? Normalmente podemos ver, pero se mantiene dentro de estos rangos. El bicarbonato está en 18 más menos 2, en lugar de 22 a 28. El PC2 está en 30 más menos 2 o 3. Y la presión de O2 está entre 60 y 70. Ya les estoy haciendo el trabajo, pero ustedes hagan la ecuación. ¿De acuerdo? Ahí está, pero no. Hagan la ecuación, cojan y hagan para entenderlo. ¿Sí? Hipoxemia a nivel del mar de 80 a 71 es ligera, de 70 a 61 moderada, severa de 60 a 45. Por lo tanto, nosotros vivimos en situaciones de hipoxemia moderada. ¿Sí? Por eso, como nos hemos adaptado a la altura, nosotros tenemos la capacidad de resistir más la hipoxia que las personas que vienen del nivel del mar. Un jugador de fútbol que viene a jugar acá se cansa, no tiene la capacidad de resistencia que nosotros tenemos ya por la adaptación crónica a la altura. ¿De acuerdo? Aquí estamos que en Quito, menos de 50, ya hablaríamos de hipoxemia. Y esto es insuficiencia respiratoria. Pero insuficiencia respiratoria es hipoxémica e hipercápnica. ¿Sí? Mayor de 35 en Quito es hipoventilación, el CO2. Menor de 50 ya hablamos de hipoxemia. Valores más bajos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Vamos a los trastornos del equilibrio ácido básico. Esto hay que entenderlo un poco, no es difícil. El momento que ustedes hacen la ecuación van a entender claramente. Y el momento que revisan las gasometrías que tengan y establecen los diagnósticos se hace mucho más. Tenemos una acidosis y una alcalosis. Acidosis es el proceso que determina que el pH baje, es decir, que los hidrogeniones suban. Y alcalosis es el proceso mediante el cual los hidrogeniones bajan y el pH sube. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando la acidosis lo suficientemente grande se produce acidemia o no está compensado. Cuando la alcalosis lo suficientemente intensa se produce alcalemia. ¿De acuerdo? Ahora, la alcalosis y la acidosis pueden ser respiratorias o metabólicas. Respiratorias o metabólicas. Por lo tanto, ¿qué me fijo yo? Primero en la gasometría me fijo en el pH para ver si hay acidosis o alcalosis. Y luego me fijo en el CO2. Si el CO2 está elevado o disminuido primariamente, la causa es respiratoria. Y luego veo cómo está el bicarbonato. Ya, la inversa también es válida. Entonces, acidosis respiratoria, el PCO2 tiene que estar elevado. Punto. Si está más del valor que yo considero normal, está elevado y se llama acidosis respiratoria. Si es metabólica, la culpa es del bicarbonato y es porque él está disminuido. Igual, alcalosis respiratoria, la culpa es del CO2 que está disminuido y la metabólica es porque el bicarbonato primariamente está aumentado. ¿Está claro, no? Así es como funciona. Bien, acidosis respiratoria. ¿Qué encuentro en la acidosis respiratoria, Carlita?